Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saluda su amigo Demián Duarte de Sonora Power. Ya estamos de regreso en la Ciudad de México. Estamos justamente en Palacio Nacional, en el que llamamos el Jardín Botánico, que se ubica justamente aquí en el ala que da hacia la calle de Moneda. Bueno, mucho que comentar esta mañana, esta jornada de miércoles, es día 11 de diciembre. Hubo por ahí un nombramiento ayer de parte del futuro gobierno de Donald Trump de quien será el nuevo embajador de Estados Unidos en México. En este caso hablamos de Ronald Johnson, un personaje que tiene su origen en las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos. También fue parte activa de la milicia en Estados Unidos y formó parte de operaciones militares en prácticamente todo el mundo. Fue embajador antes en El Salvador y ahora fue seleccionado por el presidente electo Donald Trump para convertirse en el representante diplomático de ese país en México. La presidenta fue cuestionada esta mañana sobre el particular. Esto es lo que respondió. Próximos días, ¿qué opina usted? Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante particularmente el periodo de Calderón hubo mucha subordinación y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas. Colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular. Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo
y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. Bueno, es un tema importante, sin duda, la relación que se tiene con los Estados Unidos. Hoy convoqué a mi amigo y colega Federico Lamonte, experto en asuntos de política internacional, para hacer un análisis al respecto. Bueno, ¿qué más ocurrió en la mañanera de hoy? La presidenta confirmó la que será su primera visita oficial a nuestro estado, a Sonora. Esto ocurrirá el sábado 21 de diciembre. Esto es como lo anunció Claudia Sheinbaum. Vamos a entregar, esto es histórico también, así como fue histórico la entrega de tierra al pueblo yaqui, ahora se va a entregar tierras al pueblo rarámuri. Y además ya después de la reforma constitucional, del segundo constitucional, es una demanda histórica, es parte del plan de justicia y vamos a ir a Juárez, si mal no me equivoco también. Ahí nos vamos a reunir con el equipo de la gobernadora y nuestro equipo, no va todo el gabinete, va una parte del gabinete, como lo hemos hecho con todos los gobernadores y gobernadoras. De ahí vamos a Sonora el siguiente sábado y luego el domingo vamos a Sinaloa. Ya estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer en Sinaloa, pero no son temas de seguridad. Vamos a dar una revisión de los proyectos que dejó el presidente López Obrador y los nuevos proyectos que vamos a hacer con el gobernador. Bueno, importante el asunto. La presidenta reiteró parte de lo que comentábamos justo ayer en nuestra emisión que tuvimos desde Acapulco, Guerrero, justamente en esta lógica de que los estados tienen que asumir la parte que les corresponde en materia de lo que tiene que ver con la seguridad pública, estados y municipios. Esto manifestó Claudia Sheinbaum. A todas las gobernadoras y jefa de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales. Y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial Estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije es una sugerencia respetable a todos, para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad.
Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa. Ahorita regresamos con más de esta emisión del Sonora Power. Acto seguido de la pausa vamos a ir al análisis que hicimos con Federico Lamont. Bien, amigos de Sonora Power, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power de este miércoles, que es 11 de diciembre. Y mire, estamos hablando de temas que son relevantes para nuestro país. Viene una etapa nueva a partir del 20 de enero. Como saben, llega el gobierno de Donald Trump. El día de ayer, el presidente electo de los Estados Unidos, quien será el ocupante número 47 de la Casa Blanca, bueno, nombró a quien será el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Le tocan las golondrinas, por supuesto, a Ken Salazar, y llega la era de el nuevo Rambo, que como se le ha llamado, que es Ronald Johnson, que fue agente de la CIA, que estuvo en operaciones, válgame pues, de militares prácticamente en todos los rincones del mundo. Y bueno, él fue seleccionado por Donald Trump para ser el representante del gobierno. Para hablar sobre el tema, le pedí yo a mi amigo y compañero Federico Lamont, bueno, que es experto en asuntos internacionales, que conversara con ustedes para que nos diga exactamente qué es lo que se puede esperar, cómo está viendo este asunto de la llegada de Donald Trump, si las amenazas que incluso por momento parecen hasta vaciladas de Donald Trump son reales, o si al final de cuentas las cosas se entenderán bajo un orden, bueno, de que en el entendido de que somos principal socio comercial, que somos aliados militares incluso de los Estados Unidos. Bueno, me gustaría mucho conocer tu punto de vista, Federico, así que bienvenido. Gracias a Sonora Power, a mi querido colega Altavares. Fíjate que hay un tema importante. Citas a un exagente de la Agencia Central de Inteligencia, pero no es el primero. John Dimitri Negroponte fue el titular de acciones encubiertas durante la Guerra Centroamericana y fue embajador en Honduras antes que el presidente extinto George Herbert Walker Bush lo nombrara como embajador de Estados Unidos en México. Y de duros, si los denominas así, los Hawks y los Dopes, hay otro, Earl Anthony Wayne, que lo fue con Barack Obama, el primero. Antes, Hillary Clinton envió a otro de ascendencia cubana, pero Earl Anthony Wayne, que cubrió 3 años de la administración de Barack Obama con Felipe Calderón, fue alguien que le precisó al mandatario Obama cómo se manejaba en ese momento la seguridad nacional en México, y en varias ocasiones incursionó en temas de política interior. Tal vez haya criticado o no a Ken Salazar, pero al final Salazar midió lo que la Convención de Agentes Diplomáticos en su artículo 9 de Viena precisa sobre hasta dónde puede un embajador acreditado en México, dado que el gobierno mexicano le ofrece el placet, ese es el beneplácito, que forma parte de la Convención de Agentes Diplomáticos. Me parece que Salazar lo midió y se va en ese sentido como respetuoso de la Convención de Agentes Diplomáticos. Trump es impredecible, pero al final, en el mandato de Trump, fueron menores las deportaciones que se practicaron, como ocurrió con Barack Obama. Él va a presionar porque desea que México cierre la frontera sur, considerada como un santuario por parte de los duros del Departamento de Estado, y sobre todo ahora que hay uno más duro, o así se define, como es Marco Rubio, sin no olvidar que Marco Rubio, al representar al estado de Florida, tiene una visión parecida a la del gobernador de Florida y también par a la de Abbott allá en el estado de Texas. En ese marco, en ese visor, debemos evaluar cómo será la agenda bilateral México-Estados Unidos a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Ok, es interesante entender más o menos cómo está el contexto. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido, bueno, no ponerse a polemizar a través de mensajes y recados que se emiten en los medios de comunicación con el futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Hay quién es experto en el manejo de la cuenta de X antes Twitter? Bueno, pues obviamente que Donald Trump sabe manejarla, sabe sembrar polémica, tiene una manera particular, quizás irritante para muchos, válgame pues, de decir las cosas,
cosas, pero no necesariamente es una copia entre el hacer y el decir, lo que ocurre con Donald Trump, que es beligerante sin duda, pero donde ya la presidenta dice, oye, pues es que no nos conviene estarnos metiendo a contestar cada una de las mensajes que emite Donald Trump, porque en este caso tengo la sensación, Federico, corrígeme si no, de que son mensajes que van dirigidos a sus simpatizantes, no necesariamente van dirigidos a sus contrapartes o eventualmente tampoco van dirigidos justamente a un público mucho más informado y especializado, como puede ser los empresarios, como puede ser el cuerpo diplomático. Es decir, Donald Trump comunica de maneras distintas para cada uno de sus auditorios. Créeme, evidentemente hay preocupación, creo que hay una fascinación también de parte de los medios de comunicación en México por Donald Trump, que lo hablan de él un día sí y el otro también. Y bueno, pues desde que resultó electo tenemos hablando de esta narrativa de lo que piensa hacer Donald Trump. ¿Qué opinas tú al respecto? Trump habló antes del 5 de noviembre para aquellos sectores duros del electorado estadounidense que lo llevaron a ganar la mayoría de los votos en el colegio electoral, y así logró consolidar su mensaje, a diferencia de lo que realizó en el 2016 cuando enfrentó a Hillary Clinton, proceso en el cual Clinton ganó la elección abierta. Ahora no, ese voto reflexionado quiere que Trump cumpla en los primeros 100 días el cierre de los 3.250 kilómetros, algo que no va a lograr. No le va a alcanzar el tiempo, porque cuando esto inició con George Walker Bush, él alcanzó 650 de los 1.300 kilómetros que dividen a la frontera entre México y Estados Unidos. No hay tiempo, no hay recursos. A Trump también le llega en un momento en el que el presupuesto se aprobó en el pasado mes de octubre, el ejercicio fiscal que correspondió a Biden. Entonces no lo va a poder cumplir Trump. Tal vez logre llegar a 900 de los 1.250 kilómetros, pero hasta ahí va a llegar Trump. Pero en lo que sí va a ser duro Trump es que México cierre su frontera sur, y es algo que también responde a la seguridad nacional de nosotros, porque el Suchiate no puede ser el santuario de una inmigración que está descontrolada. No solamente el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, sino de diferentes nacionalidades que hasta en temas de salud ponen en riesgo a México, y por lo tanto es un tema de seguridad nacional de México que, tal vez inducido por las presiones del vecino al norte del Bravo, tendrá que concretar esta y las administraciones que sigan. Claro, que es un tema que se maneja como una cuestión de humanismo político, ¿no? Mantener una lógica de que las fronteras de México estén abiertas para cualquiera que quiera usar nuestro país como trampolín hacia los Estados Unidos. Correcto. Es un tema en el que yo incluso he emitido mi opinión y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que México, como país soberano, tiene el derecho, pero también la obligación de controlar sus fronteras y de tener claro exactamente quién está dentro del país, qué está haciendo, y tiene que estar además como una especie de visitante legal, independientemente de que quiera irse a Estados Unidos, se quiera quedar en México, etcétera. Es evidente que un país moderno como es México tiene esa obligación también de controlar todo acceso por sus fronteras, puertos fronterizos, puertos aéreos y lo demás. Pero hay una porción, válgame pues, de la opinión pública que podemos identificar como progresista, que no está de acuerdo con esta visión. ¿Por qué, Federico? Hay sectores en el mismo Grand Old Party, el gran viejo partido, que no coinciden con esa plataforma original. Hay liberales en el Partido Republicano, y esto se deja ver en el nombramiento de quien será el consejero nacional de seguridad, entre otros casos. Y quiero agregar algo, si me permites, adelante, colega, sí, que se mencionó en la mañanera, pregunta de uno de los colegas, respecto a la permanencia de Esteban Moctezuma Barragán en la Embajada de México en Washington. Dijo en la pantalla que no, va a llegar ahí un perfil más académico y del servicio exterior que ocupe ese encargo. Y la presidenta, si así comprendimos su mensaje, le va a apostar al servicio exterior, porque los embajadores que forman parte de él en ocasiones ofrecieron mejores resultados que los políticos. Así que en los próximos días, ya conocido el nombramiento de Trump del embajador, vamos a conocer también, tal vez en los primeros días de enero, antes del 20, habrá que ver si la presidenta también asiste a la toma de protesta de Trump. Me gustaría mucho que lo hiciera. Ahí será acompañada ya del nuevo embajador,
que surgirá de un título académico y como parte del servicio exterior, porque la presidenta también ha señalado que llegó el momento en que el personal, el que fue al Instituto Matías Romero, el que estudió ahí, se preparó y es más o menos el 60% del personal del Servicio Exterior de México en el exterior forma parte del Matías Romero. Entonces el perfil académico del Matías Romero sobre el político para atender la agenda México-Estados Unidos. Sí, cómo no, además es evidente que se necesita alguien que tenga dotes de diplomacia, que sea un buen negociador, que sea conciliador además, evidentemente porque no podemos estar respondiendo las patadas con más patadas, ¿no? Simplemente tenemos que aprender a poner a mal tiempo buena cara. En un momento dado, las declaraciones beligerantes no necesariamente se convierten en políticas públicas, sino que son en muchos casos mensajes que buscan provocar una reacción de este lado. Esperemos que las cosas marchen en buena lid, Federico. Yo te agradezco mucho tu opinión, tu punto de vista. Federico Lamont es, bueno, insisto, experto en asuntos de política internacional. Nos ayuda aquí a Sonora Power con su opinión. Gracias a Sonora Power, a tu persona, colega. Gracias, Federico. Nosotros seguimos adelante con más de esta emisión de Sonora Power. Estamos desde Palacio Nacional, estamos en el Jardín Botánico, que tiene una selección aquí, si ustedes se fijan, una selección de plantas representativas de nuestros desiertos, mucho de Sonora tenemos por aquí, mucho también de las otras zonas áridas de nuestro muy vasto y bonito país. Así que desde acá les mando saludos, vamos a la pausa y regresamos. Gracias, Federico. Gracias, colega. Bien, amigos, ya estamos de regreso y seguimos desde Palacio Nacional. A ver, ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia presentó el que será su último informe, donde hace señalamientos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que hubo amenazas, amago de llevar a los jueces a juicio político y, bueno, pues señalando que hubo situaciones extremas en donde se sobrepasó la línea. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto, desmintiendo a la ministra presidenta. Es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar
un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo poder judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón, van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció en la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas, o antes, pero particularmente. No conforme con eso, la presidenta Claudia Sheinbaum también le espetó por ahí a Norma Piña que realmente lo que ella está haciendo es defender lo que ocurría antes, ese viejo régimen, y por eso le manifiesta lo que viene. Dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos, y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. En algún momento incluso la ministra también había tocado el asunto. Bueno, así es como arrancamos con nuestras emisiones desde Palacio Nacional. Ahorita nos vamos a trasladar al estudio, pero mire, recordarle que el Sonora Power usted lo escucha a través de Love en el 93.1 de FM, que nos puede seguir en nuestro canal digital de YouTube, que es Sonora Power. También le pido que nos consulte, por favor, en nuestro portal www.sonorapower.com, o bien que me siga también a través de X en mi cuenta, que es @demiandú. Un saludo desde aquí, desde Palacio Nacional, en donde, bueno, estamos evidentemente viviendo la noticia, rompiendo el cerco informativo para que usted esté enterado. Vamos a la pausa. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Les recuerdo que estamos a través de Love en el 93.1 de FM, que estamos también a través de nuestra plataforma digital en YouTube, que es Sonora Power. Yo soy su amigo Demian Duarte. Estamos aquí, bueno, pues echando el alma. A ver, de ayer que estuvimos en el Consejo Nacional de Seguridad, tengo más información. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, bueno, manifestó que con esta estrategia se están fortaleciendo
los mecanismos para generar resultados. Resulta que ayer, como usted sabe, en Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Seguridad y llamó a los jefes del Ejecutivo de los 32 estados, gobernadoras y gobernadores a sumarse al plan, fomentando una mejora en la relación con las fiscalías, las instancias de investigación, incluso involucrando a los ayuntamientos. Alfonso Durazo dijo que este encuentro de muchas maneras da el respaldo de los gobernadores de los distintos estados sin tener una relevancia el tema de la marca política a la que corresponda a cada entidad. Y bueno, en este caso, Alfonso Durazo ya venía recalcando que era muy importante que el gobernador, en este caso él mismo, participara de manera cotidiana en lo que es la Mesa Estatal de Seguridad, con la finalidad de, en ese mismo momento, así en caliente, generar instrucciones, girar órdenes y establecer estrategias con los distintos mandos coordinados. En este caso, bueno, pues se trata justamente de garantizar la seguridad de los ciudadanos, pacificar, bueno, pues el territorio de todo el país y por supuesto el territorio de nuestro Sonora. Vamos a continuar trabajando de manera coordinada para seguir impulsando y respaldar la estrategia de nuestra presidenta, dijo el gobernador. Así se atenderán las causas que originan la violencia y podremos avanzar en la construcción de paz en el país de manera conjunta con los 3 niveles de gobierno y con la sociedad, aseguró. Por ahí, bueno, el gobernador estableció vínculos con los homólogos de la región noroeste. Ya se venía trabajando en esta alianza del Pacífico, como le llamo yo, la zona del noroeste, que incluye a las 2 Baja California Sur, a Sinaloa, a Sonora e incluso al estado de Nayarit. Y bueno, se trata justamente de una visión integral. Por la otra mano, por allá en Arizona estuvo la jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, que en Phoenix encabezó el inicio del Foro Consular Arizona-Sonora, que enfatiza temas de cultura, economía y educación para impulsar o consolidar más bien este tema de la megaregión Sonora-Arizona. La funcionaria estatal destacó que el Plan Sonora se alinea justamente con las necesidades de ambas entidades para impulsar el crecimiento económico, educativo y profesional en ambos estados. Apuntó que la relación entre Sonora y Arizona es un modelo a seguir en la relación binacional entre México y Estados Unidos. El tema del Plan Sonora, desarrollo de talento humano, la sostenibilidad e innovación como factores para fortalecer el progreso de esta zona son los elementos fundamentales. La jefa de la oficina del Ejecutivo recalcó que para el gobernador Alfonso Durazo, de quien fue ella misma en representación, toda esta visión integral es clave para potenciar el desarrollo de ambas entidades. Dijo que este plan no solo funciona como puente para el crecimiento de la relación entre Sonora y Arizona, sino que también representa un modelo a seguir. Esto, bueno, lo refrendó de esta manera Paulina Ocaña. Sonora y Arizona, más que vecinos, somos grandes aliados que compartimos historia y sobre todo un propósito en común: convertir la sustentabilidad y la innovación en los cimientos de nuestra megaregión. Sigamos formando líderes que transformen los desafíos globales en soluciones locales y trazar un camino sólido hacia la prosperidad. Y como dijo nuestro gobernador en la pasada Comisión Sonora-Arizona, nuestra frontera no nos divide. También considero que este tipo de paneles son de vital importancia para crear alianzas y estrategias conjuntas, asegurando que el trabajo entre Sonora y Arizona no se quede solo en buenas intenciones, sino que genere resultados concretos, de tal modo que estos eventos tienen que irse consolidando. Por cierto, Jorge Mendoza Yescas, que es el cónsul general de México en Phoenix, además de Rafael Barceló Durazo, que es cónsul de México en Tucson, y bueno, pues la cónsul Dulce María Valle Álvarez, que es la cónsul general de México en Yuma,
además de Marcos Moreno Báez, que es el cónsul en Nogales, bueno, pues de muchas maneras dieron fuerza a esto, mientras que por parte de Estados Unidos, Tim Starter, que es el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, y Michelle Ward, que es la cónsul en Nogales, pues estuvieron reforzando esta estructura. Nosotros tenemos pausa, vamos a ella, y ahorita volvemos ya con la última parte de nuestra emisión de Sonora Power de este miércoles. Amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power, ya estamos en la recta final de este programa, esta jornada de miércoles, día 11 de diciembre, que nos pone en la fase previa a la víspera de esta que es una gran fiesta nacional para todos los que profesan la fe católica, dicen. Bueno, yo entiendo que la Virgen de Guadalupe juega en otra cancha y que incluso quienes no son católicos, hay mucha gente que es creyente de la Virgen María. Tiene que ver esto con un asunto de mitologías y de procesos históricos. Mire, yo les he platicado a propios y extraños esta situación que tiene que ver con la Virgen Morena, la Virgen del Tepeyac, como se le llama también, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Bueno, tiene muchas interpretaciones, pero como usted sabe, por allá en 1524, los conquistadores españoles pues no hallaban cómo aplacar y cómo no, pues esta situación de venir a imponerle a una nación su propia religión, quitarle sus costumbres, es complicado. Y entonces se decidió optar por la conquista de las almas y los corazones. Los españoles habían derrumbado del Cerro del Tepeyac a una de las deidades, de los mexicas, de los aztecas, de las culturas que dominaban aquí la zona del Valle de México, y en este caso era la Coatlicue, que era pues una diosa muy poderosa, muy venerada, y habían ellos echado abajo el ídolo, la piedra que la representaba. Y justamente esta adoración que había a esta diosa prehispánica se daba en las inmediaciones del Cerro del Tepeyac. De ahí que se decidiera de alguna manera, obviamente pues esta es una cuestión interpretativa de la historia, que en 1531 justamente se estableciera como la fecha de las apariciones de la Virgen. La última fue el 12 de diciembre y la fuente que relata todo esto pues es quien hoy es un santo, que es Juan Diego, que para tener credibilidad justamente de que se le había aparecido una señora, llevó un manto que era su tilma, cargado de rosas de Castilla, que no se daban aquí en la región, pero al entregar las rosas al entonces obispo, pues cuál será la sorpresa que venía la imagen venerada de la Virgen. Ahora, en la tilma de Juan Diego es un asunto muy interesante, aparece en la parte de hasta abajo, pues un niño, ¿no? Un niño de tez morena, y hay quienes interpretamos que se trata justamente del momento simbólico del nacimiento de la nación mexicana, ¿no? Es decir, no tenía nada que ver con el virreinato, no tenía nada que ver con todo esto, sino que es el surgimiento
de una nueva nación con su propia identidad. Y la Virgen es de muchas maneras la esencia de lo que somos. Yo por eso digo que todos los mexicanos somos guadalupanos, aunque hay algunos que luego me reclaman porque profesan alguna otra religión que no permite justamente la idolatría. Pero bueno, son cuestiones más allá de la religión, yo insisto, son cuestiones de cultura que son importantes de ver y entender. Mañana jueves es 12 de diciembre, es el día de la Virgen de Guadalupe, es el día de las Lupitas en México. Mire, pues es toda una institución esto. Mañana no hay mañanera, por cierto, la misma presidenta Claudia Sheinbaum decide que al ser tiempo de mujeres, pues es demasiado respetable la figura de la guadalupana, como para ella estar interfiriendo con la conferencia, hablando de política y quién sabe qué cosas. Entonces mejor decide guardarse el día de mañana. Es parte de lo que les digo, o sea, quien no es religioso, el caso de la presidenta, un servidor tampoco lo soy, bueno, pues no profesa ninguna religión, pero vemos con mucho respeto a la Virgen de Guadalupe, la verdad. Y bueno, tendré yo que decirles por anticipado, porque hoy es la noche de las serenatas y todo esto, que muchas felicidades a todas las Lupitas, ¿no? Conozco muchas Lupitas, empezando con mi tía Guadalupe Gloria Duarte Rodríguez, a quien le mando un abrazo desde acá, desde la capital. ¿Qué más tenemos? A ver, mire usted, qué interesante. Esto no es una provocación, que conste. Esto, pero sí va a provocar algunos repeluznos, vómitos con espuma, convulsiones a más de 3 derechairos que andan por ahí, porque resulta que ahora la revista Forbes, ayer fue la revista Time quien nominaba a Claudia Sheinbaum para la persona del año. Bueno, ahora Forbes publica la lista de las mujeres más poderosas del mundo e incluye a la presidenta mexicana. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum es el número 4 en este listado. En primer lugar están Ursula von der Leyen, Christine Lagarde y Giorgia Meloni. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum es la número 4. Es un tema impactante que muestra de muchas maneras, muchos niveles, quién es nuestra presidenta, cómo la ve el mundo, por qué es respetada en todas partes. Y aquí los únicos que parecen no tenerle respeto a nuestra presidenta son los de la oposición moralmente derrotada, sí, ruidosa oposición también, que están posesionados de alguna red social en donde parecen conducir otra narrativa también, pero ¿sabe qué? Que se queden con la red de X. Ellos creen, no les vaya a usted a decir, ¿no?, que haciendo mucho ruido en X, denostando, insultando, logran hacer política, ¿no? Y bueno, muchos de ellos hicieron campaña solamente en lo que antes conocíamos como Twitter, y así les fue, ¿no? O sea, una avalancha de votos. Por eso le digo que no les avise, mejor que sigan ahí. Y bueno, ya que hablamos, bueno, a ver, Ursula von der Leyen es la primera ministra de Bélgica. Christine Lagarde, bueno, pues es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Giorgia Meloni es la primera ministra de Italia. Y Claudia Sheinbaum Pardo, pues es la primera presidenta de México, ¿no? Para que usted se dé un quemón de dónde andan los niveles de nuestra presidenta. Y bueno, el otro tema que está muy relacionado con esto es la actitud que tiene esa oposición moralmente derrotada, que no concede ni una. Ayer se votó en el Senado de la República esta reforma promovida en el tema del lenguaje incluyente, inclusivo, y en este caso se decidió plasmar en la Constitución la necesidad de que se considere la figura de la presidenta de la República, presidenta con A, como ha dicho Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe, como dice la misma presidenta en este razonamiento que tiene que ver con el asunto de la ciencia. Lo que no se puede contar no existe, es la máxima que tiene que ver con la ciencia, pero en este caso lo que no se puede nombrar tampoco existe. Ese es un tema relevante. La única que votó en contra
de esto? Pues es una vieja conocida de aquí del Sonora Power. Mire, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre este tema, la risa que le dio a enterarse quién había votado en contra y bueno, cómo se desarrollaron estos asuntos. Nosotros nos despedimos con esto, pero los espero mañana jueves, con más del Sonora Power. La palabra presidenta Sí. dentro de la Constitución. Qué bueno, su presidenta parecer. con A. Con A. Sí, qué bueno. Nada más porque hubo un voto en contra y adivine de quién fue. 113 votos a favor, 1 en contra. ¿Quién fue? Lili Telles. ¿Qué opina de eso? No. Gracias. Esta idea de, o sea, en el español, el castellano, durante muchos años, bueno, en la Real Academia de la Lengua, digamos, el que contenía el sustantivo que contiene supuestamente hombre y mujer es hombre, ¿no? Incluso durante mucho tiempo no se decía hombres y mujeres, sino se decía los hombres. La Carta de Derechos del Hombre, como si el hombre contuviera a la mujer. Y no estaba reconocido ingeniera o ingeniero. Y el plural era el masculino, ¿no? Entonces es los juzgadores, como si eso ya contuviera los mexicanos. Y desde hace muchas décadas, los movimientos de mujeres dijeron es que tiene que contener también el femenino. Entonces es hombres y mujeres, porque si no se excluye a la mitad de la población. Hay quien defiende todavía, lingüistas, de que el plural es el masculino. Y yo en mi toma de posesión y desde antes estuve planteando que cuando no se usa, imagínense una niña que crece y siempre es los niños, los niños, los niños, los niños. Pues ¿dónde quedaron las niñas? Entonces desde ahí viene una visión que orienta hacia minimizar a las mujeres. Entonces por eso hemos defendido nosotras, que la A es fundamental. Entonces por eso es presidenta con A, porque no es presidente. Y eso que la E puede considerarse que incluye a los dos. Eso decía uno de nuestros compañeros hace tiempo. Y ahora las Fuerzas Armadas incluso tomaron el comandanta, que podría considerarse que comandante pues incluía a mujeres y hombres. Pero es muy bueno porque también es una ruptura, es una transformación en la lengua. Entonces, que se recupere en la Constitución que no solo es presidente, sino es presidente y presidenta, pues sí yo lo considero bueno.